En medio del camino, una oveja se perdió. Se alejó del rebaño, quedó sola, y quizás pensó que nadie vendría por ella. Pero el pastor nunca dejó de buscar. Mientras muchos seguían adelante, él recorrió senderos, cruzó dificultades y llamó hasta encontrar aquella que faltaba. Porque para él, cada vida tiene un valor especial, cada historia importa, cada corazón cuenta, cada persona merece una nueva oportunidad. Hoy seguimos ese mismo llamado, salir al encuentro de quienes se alejaron, extender una mano y recordarles que todavía tienen un lugar en casa, porque el amor no se rinde, hasta encontrarla. Comparte esperanza, comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta transmisión especial de nuestra semana de oración. Nos alegra saber que nos acompañan desde diferentes lugares para dedicar unos momentos a la reflexión, la oración y el estudio de la Biblia. Cada encuentro con Dios tiene el poder de transformar nuestra vida y renovar nuestras fuerzas. Oremos para que el mensaje de hoy llene su corazón de fe, esperanza y confianza en las promesas divinas. Y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y que el Señor les bendiga abundantemente. Quizás algunos llegan hoy con preocupaciones, con necesidades o luchas personales. La buena noticia es que podemos llevar todas nuestras cargas a Jesús, porque Él cuida de nosotros. Los invito a unirnos en oración y depositar nuestras cargas en las manos del Señor. Oremos. Querido Padre, te damos gracias una vez más por el enorme privilegio que nos da de estar con vida, con salud, de poder tener la oportunidad de escuchar acerca de ti, de aprender más. Y te suplicamos, Señor, que si hay alguien en este momento que está en esta transmisión haciendo esta oración, Señor, que tiene alguna carga, alguna preocupación, algún problema, en este momento, Señor, lo depositamos en tus manos para que tú, conforme a tu divina voluntad, puedas obrar en la vida de cada persona que está atenta en este día para que pueda, Señor, recibir una bendición especial y que cada uno de sus problemas, Señor, puede quedar en sus manos, porque sabemos que tú tienes el poder para resolver cualquier problema. Señor, también te suplicamos por el mensaje de este día que puede ser de bendición para cada uno de nosotros, que podamos aprender más acerca de ti y podamos ser bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Hace poco le escuché al pastor Stelle, quien es uno de los vicepresidentes de la Asociación General y de nacionalidad rusa. Él nos estaba contando la historia de su madre. Dice que cuando su madre tenía 3 años de edad, su papá y su hermano mayor, que ya era joven, fueron enlistados para la guerra. Ellos salieron hacia la guerra. Pero un tiempo después llegó una carta, llegó una notificación del ejército dando las condolencias porque su padre y su hermano habían desaparecido. Claro, es una manera diplomática de decir, miren, han fallecido. Pero bueno, la familia tomó eso como que han desaparecido, podemos encontrarlo. Y cuando ella creció, se casó con el papá del pastor Stelle. Y el esposo, cuando ella le contó esta historia a su esposo le dijo, no, tenemos que buscarlos, si están desaparecidos, en alguna parte estarán. Y dice que comenzaron una búsqueda, una intensa búsqueda para encontrar a su padre y a su hermano. 20 años después, encontraron registros y evidencias confiables que su padre había muerto en la guerra. Con esta triste noticia, por lo menos ella quedó tranquila sabiendo que su padre había muerto. Pero todavía no se sabía nada de su hermano. Ella dijo, bueno, ya con que sepa que mi padre murió,
¿para qué seguir buscando más? Pero su esposo la animó a seguir buscando. Siguieron buscando y 30 años después, o sea, 20 más 30 son 50 años, o sea, desde que comenzó la búsqueda hasta 50 años después, encontraron evidencias del paradero de su hermano. Su hermano seguía vivo y estaba viviendo en otro país donde había adoptado otro nombre y otra personalidad. Y ustedes pueden imaginarse la alegría de esta hermana reencontrarse con su hermano 50 años después. Cuando yo escuché esta historia, me pareció tan impresionante y yo dije, eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer en el programa hasta encontrarla. Que no nos sintamos satisfechos. Si una de nuestras ovejitas perdidas se nos ha ido de la iglesia, vayamos, busquémosla. No quiere saber nada, sigamos insistiendo. No dejemos de asistirla hasta encontrarla y hasta traerla de vuelta al redil. Así que es una ilustración maravillosa de lo que significa el programa hasta encontrarla. Y nos sentimos muy satisfechos y muy contentos de que cada iglesia también está adoptando ya esta nueva iniciativa del programa hasta encontrarla, que son dos series que hacemos en el año, 2 momentos en el año, 2 meses en el año, en el mes de junio y en el mes de noviembre. Así que estamos ahora en la primera temporada de hasta encontrarla del año 2026. Y muchas gracias a ustedes por entregarse al Señor y por permitir que el Señor les hable, ya sea a través de estos medios o de otros que el Señor utilice para que ustedes puedan ser salvos también. Así que en este momento vamos a continuar con la música del... Así es, en este momento vamos a continuar con una música especial. Así que pongamos mucha atención y que nuestros corazones pueden ser fortalecidos a través de la música. En la corte del rey un hombre malo que odiaba al pueblo del Señor escribió una sentencia de muerte para todo judío en la nación. La reina también era judía y oró por 3 días al Señor. Todo el pueblo rogaba junto a ella que el Señor los salvara, clamaban a Dios. Valiente, valiente como Esther, que entró en la corte del gran rey por salvar a su pueblo Israel. No dudó de hacer el bien. Valiente, valiente como Esther, que entró en la corte del gran rey. Valiente, valiente yo seré, sin dudar haré el bien, haré el bien. Y la reina se fue a paso firme a la corte prohibida por la ley. Si entraba allí sin ser llamada, moriría por órdenes del rey. Pero entró, sí, ella entró, y las puertas de par en par abrió. De valor se llenó y el rey sus pedidos escuchó. Valiente, valiente como Esther, que entró en la corte del gran rey por salvar a su pueblo Israel. No dudó de hacer el bien. Valiente, valiente como Esther, que entró en la corte del gran rey. Valiente, valiente yo seré,
Gracias por esa hermosa alabanza que hemos disfrutado y nos hemos deleitado. Ahora creo que estamos listos para poder escuchar la palabra de Dios. Y en esta ocasión la lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Aunque yo siempre digo, debería ser Hechos del Espíritu Santo, porque no es la obra del hombre, sino la obra del Espíritu. Así que vamos a Hechos, capítulo 1, y vamos a leer solamente el versículo 15. Deberíamos de leer desde el 15 hasta el 26, pero vamos a dejar que el pastor nos lo explique, porque ahí va a estar concentrado su mensaje en esta hora. Pero permítame leer solamente el versículo 15 y dice de la siguiente manera. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. Muy bien, en este momento vamos a invitar al pastor Josué Troches para que nos tenga la meditación de este día. Y hoy el tema lleva por título Manos a la obra, cuando la palabra de Dios transforma una vida. Así que damos la bienvenida al pastor Troches y pongamos mucha atención al mensaje de esta noche. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Me alegro nuevamente de estar aquí con ustedes. Ya en día lunes, el tercer día de esta semana de énfasis espiritual, donde vemos titulada Pedro, un corazón transformado para la misión. Qué bueno es encontrarnos en esta semana de énfasis espiritual. Les saluda nuevamente su pastor, su amigo, el pastor Josué Troches. Gracias por acompañarnos y bueno, hermanos, han sido días de bendición. Ya hoy lunes, ya empezando toda la semana laboral, ya en algunos trabajos y ya avanzando en muchos de esta semana. Y queremos, hermanos, recordarles que esta semana es con el objetivo de que nuestras vidas sean transformadas, así como fue transformado el corazón de Pedro para ser transformado a ese líder que se necesita, ese líder que ocupa la obra del Señor. Vamos a orar, oremos. Padre querido que estás en los cielos, santo y glorificado es tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque en este día podemos estar, Señor, poniendo nuestras manos, nuestras vidas en tus manos. Porque, Señor, tú eres bueno. Porque hoy podemos ver que realmente podemos ser transformados. Y que el ejemplo de la vida de Pedro, de transformar un corazón con el propósito de la misión, esa transformación es la esperanza y es el anhelo de que nosotros podemos ser transformados de la misma manera. Así que, Señor, te damos gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El título del tema del día de hoy es Manos a la obra, cuando la palabra de Dios transforma la vida. Ahora, podemos ver en Hechos, vamos a buscar el libro de Hechos 1, versículos, hermanos, déjenme ver, Hechos 1, del 15 en adelante, del 15 en adelante. La elección de Matías, vemos aquí. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos unos 120 y dijo: hermanos, es necesario que se cumpliera las escrituras en la que el Espíritu Santo había predicho por boca de David acerca de Judas, que guió a los que prendieron a Jesús. Judas era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este adquirió un campo con el salario de su iniquidad. Luego cayó de cabeza, se quebró por el medio y derramó todas sus entrañas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que ese campo se llama en su propia lengua Alceldama, que significa campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos, quede su cabeza desierta y no hay quien habite en ella.
y otro tome su cargo. Es necesario, pues, que los hombres que nos acompañan todo el tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. El versículo número 23 dice, y propusieron a dos, a José, llamado Barsabas, de sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron, tú, Señor, que conoces todas las razones y todos los corazones, muestra cuál eliges de estos dos, para que tome el cargo que este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Una persona transformada por Cristo y guiada por la palabra y guiado por ese corazón transformador de Cristo puede influir positivamente en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Eso es lo que queremos ver el día de hoy, que podamos entender que una persona transformada puede tener una influencia. Por eso el título de hoy se titula Manos a la obra. El título del sermón, Manos a la obra. Quiero contarles que el 28 de octubre de 1949, un joven piloto estadounidense llamado John estaba encargado de operar un puente ferroviario sobre el río Mississippi. Ese día llevó consigo a su pequeño hijo de 8 años para mostrarle cómo funcionaba el puente. Mientras ellos conversaban, el niño cayó accidentalmente dentro del mecanismo que levantaba y bajaba el puente. En ese mismo instante, John vio acercándose un tren lleno de pasajeros. Él solo tenía 2 opciones: salvar a su hijo y permitir que el tren se precipitara al desastre, o mantener el puente funcionando y salvar a cientos de personas, aunque eso significara perder a su hijo. Con lágrimas en sus ojos, tomó la decisión más dolorosa de su vida. El tren pasó seguro, pero su hijo murió. Esta historia que les estoy contando ha sido utilizado durante décadas por predicadores y escritores cristianos, porque ilustra que aunque imperfectamente, el sacrificio de Dios por la humanidad. Pero hoy quiero destacar otro aspecto. Las decisiones correctas se toman cuando conocemos claramente nuestra misión. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros no entendemos realmente nuestra misión, nuestras decisiones no son tomadas correctamente. Pedro pasó de ser un hombre impulsivo a un hombre guiado por principios, porque tenía un propósito, pasó de actuar por emociones a actuar por convicciones bíblicas. Y eso es lo que nosotros tenemos que pasar. Tenemos que llegar a este punto de tomar decisiones por convicciones bíblicas. La pregunta para nosotros es, ¿qué clase de personas somos cuando tenemos que tomar decisiones importantes para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestra nación? Quiero que estudiemos el primer punto de este tema. El punto número 1. Pedro aprendió que las buenas decisiones o las buenas intenciones no son suficientes. Pedro entendió eso, que las buenas intenciones no son suficientes. Recordemos esto, mis hermanos, las buenas decisiones no son suficientes. Antes de la cruz, Pedro era sincero, era valiente, era entusiasta, pero también hablaba antes de pensar.
prometía más de lo que podía cumplir. Actuaba sin comprender el plan de Dios. Jesús tuvo que corregirlo muchas veces. Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo no. Hora después, ¿qué estaba haciendo? Lo negó 3 veces. Muchos creyentes aman a Dios sinceramente, pero esa sinceridad sin conocimiento puede producir errores. La sociedad está llena de personas bien intencionadas que toman malas decisiones solo porque carecen de principios sólidos. Por eso la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, como dice Oseas 4:6. La transformación comienza cuando permitimos que Dios eduque nuestra mente mediante su palabra. Y ese es el primer punto. Nosotros debemos de recordar, debemos de entender que cuando hablamos de Dios, debemos de recordar que a veces las buenas intenciones no son suficientes. Uno puede tener las buenas intenciones, pero uno debe de tener esa comunión con Dios, uno debe de tener esa fortaleza con Dios, uno debe de tener esa dependencia de Dios, porque si no, no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Tenemos que estar claros con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hermanos, Dios quiere transformar nuestros corazones para estar transformados y cumpliendo la misión, haciendo que el reino de Cristo crezca, el reino de Cristo sea transformado. Y hoy tú tienes esa misión. Ahora, veamos el segundo punto. La restauración de Pedro comenzó cuando Cristo le abrió el entendimiento. ¿Saben qué necesitamos nosotros en este día? Es que por la gracia y por la misericordia de Dios, el Señor abra nuestro pensamiento, abra nuestro entendimiento. La Biblia dice, y podemos buscar en Lucas, la Biblia dice en Lucas, capítulo número 24. La Biblia dice en Lucas 24, versículo número 45, y lo leemos de esta manera. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, después de la resurrección, Jesús dedicó 40 días a enseñar la Biblia. No les enseñó estrategias políticas, no les enseñó técnicas de crecimiento, no les enseñó métodos de mercadeo, no les enseñó otra cosa, les enseñó las Escrituras, porque el verdadero cambio ocurre cuando comprendemos la palabra de Dios. A veces me hago una pregunta. Leemos tanto las Escrituras, mis hermanos, y a veces no comprendemos lo que en ellas se encuentra. Porque vamos a los extremos. Aquel que no lee nada de la Biblia y que no lee y por eso no entiende el propósito. Y está aquel que lee las Escrituras, pero las lee y no las entiende. Por eso el Señor, cuando resucitó, les dio, cuando los puso manos a la obra, como el título de este tema, los puso a ellos a desarrollar esa confianza en la palabra. No les habló de mercadeo, de estrategia, de crecimiento. Les enseñó las Escrituras. Y tenemos que volver a las Escrituras, encontrar esos principios. Elena de White escribió, la Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírla con nuestros oídos. ¿En dónde encontramos esa hermosa cita?
Eso lo encontramos en el Camino a Cristo, en la página número 10, en el capítulo número 10. Pedro comprendió algo que antes no entendía. Cristo es el centro de toda la Escritura. Hermanos, necesitamos que el Señor tome nuestras vidas. Necesitamos que el Señor transforme nuestro ser. Necesitamos que el Señor tome nuestro corazón y abra nuestro entendimiento. Así como la Biblia dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Estamos viviendo tiempos solemnes y necesitamos que el Señor nos abra la mente para poder comprender las Escrituras, para poder entender la palabra del Señor, para poder llenarnos de su Espíritu y de esa manera hacer que la palabra haga ese propósito en nuestra vida. Hoy el Señor está llamando a su iglesia a abrir el corazón para que puedan, comprendan y veamos lo que la palabra dice. Ahora veamos el punto número 3. Cuando la palabra de Dios gobierna la vida, produce mejores cristianos. El punto número 3, lo repito. Cuando la palabra gobierna la vida, produce mejores cristianos. Hermanos, para que nuestra iglesia tenga mejores cristianos, a veces uno en algunas reuniones, uno mira y escucha, debemos de hacer esto para tener mejores cristianos, pero cuando la palabra gobierna, el cambio es verdadero. Hechos 1 muestra el acto de liderazgo de Pedro fue abrir las Escrituras. En Hechos 1 no se mira a Pedro hablando con sus ideas. El acto de liderazgo de Hechos 1 de Pedro, si usted lee el tema de Pedro, el sermón de Pedro en Hechos 1, se encontrará que no impuso su opinión, no apeló a las emociones, no buscó la popularidad. Preguntó, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ese principio sigue siendo válido para hoy. Un mejor esposo se pregunta, ¿qué dice Dios? Una mejor esposa se pregunta, ¿qué dice Dios? Un mejor joven se pregunta, ¿qué dice Dios? Un mejor líder se pregunta, ¿qué dice Dios? La Biblia no es solamente un libro para el sábado. La Biblia es una guía para cada decisión de la vida. Eso es la Biblia. Cuando la Biblia llega, cuando la Biblia gobierna, entonces es lo que produce mejores cristianos. Queremos ver una iglesia con cristianos más consagrados, con cristianos verdaderos, con cristianos llenos del poder de Dios. Debemos de ir a las Sagradas Escrituras. Debemos de ir a lo que la palabra quiere que nosotros hagamos. Nos debemos de preguntar, ¿qué dice Dios? ¿Estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida, mi hermano? La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Veamos, hermanos, ahora el cuarto punto. El tercero decía, cuando la Biblia gobierna la vida, o cuando la palabra gobierna la vida, produce mejores cristianos. Ahora voy a ir más allá, como el cuarto punto. Cuando la palabra gobierna la vida, ¿saben qué más ocurre? Produce mejores cristianos. Aquí podemos hacer una aplicación muy importante. La Biblia no solamente nos prepara para el cielo, también nos enseña a vivir en esta tierra. Un ciudadano guiado por la palabra es honrado, respeta las leyes
cumple sus responsabilidades, trabaja con excelencia, dice la verdad, respeta a los demás. Como adventistas creemos que somos ciudadanos del reino de Dios, pero mientras esperamos la segunda venida de Cristo, debemos de ser bendición para nuestro país. Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz no sirve de nada escondida. La luz debe iluminar la comunidad. ¿Qué pasaría si cada miembro de iglesia estudiara la Biblia diariamente? ¿Sabe qué pasaría? Tendríamos mejores matrimonios. Sí, mejores matrimonios. Tendríamos mejores padres. Tendríamos mejores hijos. Oh, y nosotros como padres queremos mejores hijos. ¿Sabe qué haría? Tendríamos mejores profesionales. Tendríamos mejores funcionarios públicos. Tendríamos mejores empresarios. Tendríamos mejores vecinos. Y sin duda alguna, seríamos una mejor nación. Por eso, debemos de recordar que para entrar manos a la obra, debemos de poner la palabra para que haya ese cambio. Ahora, tú puedes decir, ¿y cómo el Señor hará esa transformación? ¿Cómo el Señor hará ese cambio? ¿Cómo cambiará, como la semana de énfasis espiritual habla sobre Pedro, un corazón transformado para la misión? ¿Cómo nosotros podríamos ser transformados para la misión? ¿Saben? Sin duda alguna, esa palabra que transformó es la palabra que queremos que transforme nuestra vida. Por favor, escribe en los comentarios, la palabra me transforma. Y ese comentario, el Señor lo va a ver. Ese comentario lo vas a recibir. Y ese comentario hará que tú pongas ese compromiso para poder transformar tu vida. Ahora, la palabra como punto número 5. Ya vimos, transforma, hace mejores cristianos, hace mejores ciudadanos, pero la palabra convirtió a un pescador, como punto número 5, la palabra convirtió a un pescador común en un líder extraordinario. Pedro, miren, seamos sinceros, Pedro no era un gran académico, no provenía de una familia poderosa, no tenía una posición destacada, pero tenía algo más importante. Permitió que Cristo transformara su mente mediante la palabra. El hombre que negó a Jesús predicó en el Pentecostés, ganó miles para Cristo, defendió la verdad ante gobernantes, fortaleció a la iglesia y murió fiel a su Señor. La diferencia fue Cristo obrando mediante la Escritura. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Y yo alabo el nombre de Dios, porque Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Y esto me llena de esperanza, hermanos. Por favor, recordemos esto. No necesita personas perfectas. Necesita personas dispuestas. No necesita personas perfectas, necesita personas dispuestas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Si tú estás dispuesto a que Dios haga ese cambio, escribe ahí en los comentarios. No, Dios no necesita personas perfectas, sino dispuestas. Vivimos en un tiempo en que hay mucha información, hay muchas opiniones, muchas voces, pero pocas personas conocen realmente la palabra de Dios. La pregunta no es, ¿tenemos una Biblia? La pregunta es, ¿estamos estudiando la Biblia?
¿La estamos estudiando? Pedro descubrió que la brújula más segura para la iglesia, la familia, la sociedad es la palabra de Dios. Y hoy el Señor nos hace la misma invitación: apacienta mis ovejas. Nos hace la misma invitación: apacienta las ovejas. Eso quiere decir, vive la palabra, enseña la palabra, comprométete con la palabra, defiende la palabra. Porque una iglesia llena de la Biblia es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y una iglesia llena del Espíritu Santo transforma su comunidad mientras espera el regreso de Cristo. Queridos hermanos, hoy hemos visto cómo la palabra, puesta manos a la obra, hace los cambios. Y como conclusión, mis hermanos, Pedro comenzó como un hombre impulsivo, pero terminó como un hombre guiado por la palabra. Hoy tú y yo podemos ser personas impulsivas, pero si decidimos que la palabra tome nuestra vida, hoy podemos terminar como hombres guiados por la palabra. Comenzó confiando en sí mismo, pero terminó confiando en Dios. Comenzó cortando orejas y terminó ganando almas. Y la misma transformación que Cristo hizo en Pedro, desea hacerla hoy en nosotros, que somos mejores, que seamos mejores hijos de Dios, mejores miembros de la iglesia, mejores ciudadanos, porque la palabra de Dios debe de ser nuestra brújula que dirige nuestra vida. ¿Estás dispuesto, mi hermano? ¿Estás dispuesto a que la palabra de Dios tenga esa transformación en tu corazón? ¿Que la palabra de Dios haga ese cambio en tu vida? ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios, verlo, cómo Dios transforma tu ser? Porque la palabra de Dios nos hace mejores. Hermanos, esto no es un cliché de estar diciendo lea la Biblia solo por leerla. Es porque ahí es donde se encuentra el efecto transformador de Dios. Es ahí, en la palabra. Y hoy tú lo puedes hacer. Y te invito, querido hermano, que si tú deseas hacerlo, puedas orar conmigo. Padre querido que estás en los cielos, Señor, te pedimos que nos guíes. Te pedimos que nos transformes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que la palabra transforme nuestros corazones y que hoy, aquí en adelante, le digamos al Señor, transfórmanos, que podamos confiar en tu palabra y que podamos hacer cambios para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias, Pastor Troches, por ese mensaje tan maravilloso. No cabe duda que estamos mirando cómo el Señor puede transformar un corazón tan duro como el de Pedro para hacerlo dócil e instrumento para la obra, para la misión. De la misma manera, Dios puede transformar tu vida, puede transformar mi corazón, puede transformarnos para ser útiles en la obra del Señor. Y no hay cosa mejor que ser transformados para poder servir al Señor. Muchas gracias por su compañía y por su apego a esta programación tan especial. Y quiero decirles, les esperamos el día de mañana porque estamos en una celebración especial. No se puede perder el tema el día de mañana. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y les esperamos el día de mañana. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.